Seguimos platicando este día con nuestros testimonios. Hoy nos encontramos con el señor Carlos Cervantes. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Oiga, pues es una prueba usted también de que el perdón puede ayudarnos a superar cualquier dolor y que podemos vivir más tranquilos hasta desde el tema de nuestra espiritualidad. ¿Nos puede compartir su testimonio? Sí, cómo no, con mucho gusto. Mire, yo nací en el Distrito Federal, pero de sangre leonesa, porque la familia de mis padres y mi madre, de mis padres, todos son de León, ¿verdad? Ellos a cierta edad, un matrimonio joven, teniendo solamente un hijo, que es mi hermano mayor, decidieron irse a vivir a México, probar fortuna por allá. Y ahí nacimos los otros, ¿verdad? Tengo una hermana, siguió una hermana que desgraciadamente falleció, luego siguió otra hermana que vive aquí en León conmigo, bueno, aquí en León, seguí yo y una hermana menor que también desgraciadamente ya falleció, ¿verdad? Y bueno, pues mi vida creo que era normal, ¿verdad? Pero hubo dos eventos que yo siento que marcaron mi vida de una manera significativa, y eso fue el rechazo. Con el tiempo he comprobado que hay gente que no les afecta el rechazo. Sin embargo, a mí sí me afectó. Un evento de rechazo fue cuando, viviendo en México, un tío hermano de mi mamá fue a visitar a mi mamá, a mi papá, y me invitó a venir aquí a León para conocer a los demás hijos o más primos, porque yo nada más conocía a unos dos. Era familia, o es familia numerosa. Y llegando aquí a León, pues, pues contento, mis primos, primas que no conocía. Dicen por ahí que jarrito nuevo, ¿dónde te pondré, verdad? Y todo iba muy bien, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado correr. Empezamos, bueno, cuando llegué, vivían nuestros tíos ahí en Altamirano, casi esquina con el Jardín de San Juan de Dios. En ese tiempo el Mercado Carro Verde era una plaza que se ponía en una calle. Eran los famosos puestos, casetas. Y pues mi tía a veces, se me olvidaron los jitomates, ¿verdad? Y yo por granjearme, yo iba, no tía, yo voy. Pues iba corriendo y regresaba, claro, y todo eso. Pero pues ya después me agarraron de barquito, ¿verdad? Los mandados. Ya nada más se oía mi tía hacía algún comentario, ay, se me olvidó esto. A ver, Joel, uno de mis primos, ¿verdad? No, manda Carlos. Y manda Carlos. Y yo dije, no, pues como que ya me agarraron de... Una cosa es que yo me granjeé y otra cosa es que ya... Y entonces me hice mañoso. Cuando escuchaba me metí al baño, ¿verdad? Y yo, Carlos, está en el baño, ¿verdad? Pues obviamente eso fue en mi contra, porque pues poco a poco me empezaron a tomar pues mal, ¿verdad? Me empezaron a ver mal. El rechazo estuvo en que mi tía me daba la comida recalentada. Por ejemplo, en la mañana pues me daba la avena del día anterior, o la leche, el atole, el pan del día anterior, y no, remójalo, ¿verdad? No tiene nada de malo comer comida recalentada, ¿verdad? Lo que pasa es que se me hacía sí, no era igual. La distinción, ¿verdad? Entonces, yo no entendía por qué. Tenía 10 años, a esa edad uno tiene mucha hambre, hay mucha energía, y entonces pues tenía hambre. Y yo estaba solo, no tenía con quién platicar, con quién decirle lo que yo sentía. Y soy bien chillón, ¿eh? Bueno, esa fue una etapa de rechazo. Después, como me quedé a estudiar aquí el quinto año, me animaron. Estuve estudiando aquí en una escuela primaria. En cuanto terminé el curso, me regresé. No me fui antes, no me fui antes porque para no perder el curso escolar. Y entonces cuando regresé allá a México, pues ya estuve en sexto año. Pero cuando pasé a la secundaria, a la edad de la pubertad, de la adolescencia, me afectó un acné juvenil. Me llené en abundancia, ¿verdad?, de barritos. Y ahí empezó el rechazo por parte de las chamacas, que es la etapa en la que uno se siente bien galán, ¿verdad? Y pues yo me comparaba con mis compañeros del salón o incluso con mis vecinos, ¿verdad? En la tardecita salíamos a platicar allí a la tiendita de la esquina, a cotorrear, y pues platicaban sus conquistas y yo no tenía conquistas, ¿verdad? Entonces pues eso así me afectó.
Yo cuando conocía a una muchacha y me acercaba, me fijaba en su mirada, a dónde dirigía su mirada, ¿verdad? Y la expresión que tenía hacia mi aspecto, ¿verdad? Eso me hizo aislarme y refugiarme en el estudio. Bueno, de alguna manera, a veces me llevaban al dermatólogo, me venía el tratamiento, mejoraba. Ahora sí que subían mis bonos, ¿verdad? Con las muchachas, pero volvía otra vez. El acné juvenil se trata, pero no se cura hasta cierta edad. Y así sucedió. Cuando ya tenía yo unos 19, 20 años, disminuyó bastante. Entonces, yo estudié una carrera corta en aquel tiempo. Fueron las posibilidades de mis padres, de contador privado, que es ahora como auxiliar de contador. Y en una empresa donde trabajé, un negocio de ropa, ahí conocí a la hija de mi patrón, ¿verdad? Una muchachita de 16, 17 años, que pues casi me conquistó, ¿verdad? Y pues, yo en aquel tiempo mi autoestima estaba baja por los rechazos, ¿verdad? Hubo otros eventos en los que también hubo esos rechazos y pues yo andaba así, pero ella me empezó a halagar, ¿verdad? Eres lo máximo, estudioso, trabajador, etcétera, etcétera, y pues eso a mí me favoreció mucho, me hizo sentirme muy diferente, ¿verdad? Bueno, total que empezamos a salir y bueno, pues tuvimos relaciones sexuales, salió embarazada y por mis principios, la educación de mis padres, me acuerdo que mi padre me dijo, no, pues a lo hecho pecho, ¿verdad? Así es que adelante. Mi papá era ranchero, era zapatero, bueno, venía del rancho, pero era montador de calzado. Y pues con sus principios básicos, ¿verdad? De gente muy formal. Además yo sí sentía un cariño, que sentía que estaba enamorado con ella y yo tenía la sensación de que íbamos a hacer un buen matrimonio por la calidad de sus padres, ¿no? Porque personas muy serias, la señora, mis respetos, su papá ya falleció, pero yo en ese tiempo, cuando trabajaba allí en la oficina como auxiliar, yo también era comunista, ¿eh? Cuando estaba en la secundaria nocturna, estaba en tiempo de Echeverría, que hubo una influencia según una economía mixta, ¿verdad? Socialismo, comunismo, y se hicieron famosos ahí varios profesores, ¿verdad? Que eran bien radicales y hasta sus clases estaban llenas, hasta se metían de otros grupos, ¿verdad? Y pues yo crecí con esa idea también. Para eso también la cuestión doctrinal religiosa por parte de mis padres pues era de asistir a cierta denominación, ¿verdad? Cada 8 días y con los ritos que se llevan, ¿verdad? Muy estricto. Sí, y los ritos, ¿verdad? Lo que le llaman pues el bautizo, la primera comunión, etcétera, etcétera. Y bueno, pues uno obedece a sus papás. Pero hubo un evento también en el que yo vi un líder de la iglesia donde yo asistía que no me pareció apropiado y eso fue también, me decepcionó. Dije, no, pues sí, es el líder y hace eso, anda, esto es mentira, ¿verdad? Y bueno, pues yo traía aquí mi manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Federico Engels y la religión es el opio del pueblo, etcétera, etcétera. Que por cierto, en un tiempo había cierto conflicto yo todavía no conocía a su hija, con el que fue mi ex suegro, que en ese tiempo era mi patrón, y me alegaban, es que los comunistas son escoria de la humanidad, ¿verdad? Y yo, no, es cierto, ser guerrillero es el más alto escalón del ser humano, ¿verdad? Y bueno, siendo tan discordantes, pues me fui a casar con su hija, ¿verdad? Pero desgraciadamente, como al año, me fue infiel, ¿verdad? Ella me lo dijo. Y yo, en ese tiempo, yo sentía que tenía un compromiso, porque para mí era una jovencita que tenía inmadurez, ¿verdad? Y yo creía salvarla, ¿verdad? Porque decía, si la dejo, se pierde. De hecho, fuimos a comunicarlos con sus papás que nos íbamos a divorciar, ya teníamos una niña. Me acuerdo que su papá me dijo, ¿y la niña? ¿Verdad?
y como que hubo cierta recapacitación. Pero pues no, ¿verdad? El matrimonio durante varios años fue muy difícil, ¿verdad? Muy difícil, promesas de perdón, hubo chantajes, ¿verdad? Por ejemplo, un día se cortó las venas, pero nada más tantito, ¿verdad? Se metió al baño, habíamos discutido y se tardó mucho y pues dejó la puerta abierta, ¿verdad? Eso lo entiendo ahora, ¿eh? Y abrí la puerta y estaba ahí sangrando las muñecas. Y otra vez yo tenía una pistola en un cajón con llave y también habíamos discutido y yo la vi que se acercó al cajón. Ahorita se le pasa, ¿verdad? Y se vio una azoteíta y oí un disparo. ¿Verdad? Y pues luego la mente, ching, sí, ¿qué tal? Claro. Se suicidó y pues yo tengo la culpa porque yo tenía el arma, ¿verdad? Y ya fui, no, estaba con la pistola. ¿Verdad? Ahora me doy cuenta que eran chantajes, ¿verdad? En aquel tiempo yo pensaba de manera diferente. Claro. Yo pensaba, pues que eran errores, ¿verdad? Y simplemente, bueno, transcurrió así la vida con muchos problemas, cosas muy sospechosas, muchos, como le digo, bueno, que nos íbamos a separar, a divorciar y esto. Yo pensaba en aquel muchas cosas, ¿verdad? Yo pensaba, por ejemplo, yo me sentía comprometido con su familia. Por otra parte, mi orgullo, ¿verdad? Yo dejé mi carrera, pues ahora ¿quieres un infierno? Vas a vivir un infierno conmigo, ¿verdad? Pero no pensaba en los hijos, ¿verdad? Tuve 3 hijos. Una guerra era. Sí, ya era una guerra, pero a veces lo llevábamos bien y luego a veces cambiaba, que ella cambiaba mucho, ¿verdad? Y luego, pues no, pues ya se acabaron los problemas. De hecho, después de, no sé, la verdad no recuerdo, pero fue en el 85 cuando el terremoto. El terremoto. Al año siguiente vivíamos en una casa de parte de sus papás, en una buena colonia, ¿verdad? Porque él me había ofrecido un trato de otra casa que íbamos a pagar micha y micha, pero era una casa de 3 millones. Yo sí tenía mis 2 milloncitos en el banco, micha y micha, y así la casa es de los dos, ¿verdad? Porque estábamos casados con bienes mancomunados. Pero ya, él optó por una casa mejor, no le gustó el ambiente de aquella colonia, y en esta colonia mucho mejor, ¿verdad? Por el ambiente de los hijos. Total que me dijo, no, pues, mire, porque yo le dije, yo para esa cantidad de dinero yo no la tengo, ¿verdad? No, dice, yo se las voy a prestar, si se portan bien, al rato la ponemos a nombre de Judy, mi ex esposa, de Judy. Pues me parece bien. Pero pues seguían así los conatos de divorcio, que sabes qué, que para allá y para acá. Bueno, total que pues se relacionó con un hijo de un vecino, ¿verdad? Y pues yo ya lo di por aceptado, ¿no? No, pues está bien, ¿no? Eres libre, yo no te tengo a fuerzas, ni yo estoy aquí a fuerzas. Y me traje a los niños acá a León. No me quedé a vivir en México porque no tenía dónde llegar ahí en México y además pues era una responsabilidad, una ayuda. Busqué la ayuda de mis padres que ya se habían regresado aquí a León. Más o menos en un tiempo vino ella, pues la corrí, ¿verdad? Y después me demandó civil, ¿verdad? El motivo era que había dejado que los niños, no permitía que los niños fueran a la escuela y perdían la escolaridad. Entonces consulté a un abogado y me dijo, no, pues hay que atender, ¿verdad? Hay que atender esta demanda. Total que fuimos ahí al juzgado civil, allí en México, todos con testigos falsos, ¿verdad? Y a la mera hora ella pedía, según la jueza, me dijo, mire, la señora lo que quiere al hijo más pequeño. Yo no estoy de acuerdo, le dije, los 3 son ninguno. Si él quiere los 3, bien, y si no, pues que se olvide, ¿verdad? De hecho, a mí mi abogado me dijo, ¿sabe que la señora no se quiere divorciar? Pues me empezó a buscar y me empezó a pedir perdón y que no, pues que siempre regrésate a la casa, y luego no, pues mi papá dice que ya no quiere que vivas aquí. Bueno, ok, entonces quedó de que se iba a llevar a los hijos, y cuando vino aquí a León en una camioneta con camper, porque yo me había traído sus camas y su ropa para llevárselos, se volteó la camioneta, se le ponchó una llanta y quedó la camioneta con las llantas para arriba.
Se llevó un golpe en las piernas y en los brazos. Unos jóvenes que venían atrás cuando vieron el accidente, y pues ella le dio los datos, me hablaron por teléfono, fui por ella allí al seguro de Salamanca y la traje aquí a León. De hecho, aquí se hospedó en el Hotel León. Y pues toda la noche, perdóname, y perdóname, perdóname. Mire, la verdad es que yo en aquel tiempo pensé, cuando a veces hay personas que se portan mal y a veces se ven al borde de la muerte, pueden cambiar, ¿verdad? Esa fue mi idea, fue mi teoría. Y también mis hijos, porque tuvieron un cambio radical en el ambiente de allá a un ambiente de acá, ¿verdad? Entonces dije, bueno, aparece que ya cambió, ¿verdad? Y bueno, pero le hice prometer, le hice jurar por los hijos, ¿verdad? ¿Juras por los hijos que ya te vas a portar bien? Sí, juro. Bueno, entonces lo intentamos. De alguna manera su familia nos apoyó, financió un negocio aquí en León, un negocio de ropa, de bonetería. Pero eran muchos problemas porque era muy mentirosa, tomaba dinero y me mentía y el negocio, y yo siempre andaba bien estresado porque pues daba cheques. Yo nunca firmé cheques porque yo algo presentía, ¿verdad? No me sentía muy seguro en ese sentido. Y por historial de la familia que había, la gente, familia, ¿verdad? Hermanos, todos tomaban dinero a escondidas de sus papás, otros tíos, etcétera, etcétera. Y yo no quise firmar cheques de ninguna cuenta. Y total que pues, seguimos teniendo problemas, y hubo un momento en el que le empecé a poner límites, ¿verdad? Me acuerdo que una vez le dije, mira, nada más le debemos a tu papá 40,000 pesos, yo calculo que en 2 meses, si seguimos así, le pagamos. Y entonces yo ya le voy a pedir que me meta en la sociedad, porque ya el negocio ya es de nosotros. Y pues ya después me di cuenta que pues mal, porque ya la podía controlar, sí, ¿verdad? Entonces, pues empezó a gastar por aquí y por allá. Pero, oye, pues acabamos de hacer los planes. Yo hice mis cuentas rancheras, ¿verdad? Tienes a 3 muchachas que te hacen el servicio, quédate con uno. Ya nada más vamos los domingos a comer en el restaurante, sí, recortando gastos. Bueno, pues total que de repente salió que tenía una relación con unos hombres que vinieron a instalar la planta de la General Motors europeos, y pues ya de repente me salió, ¿no? Que ya tenía una relación. Y él dijo, no, está bien, ¿verdad? O sea, no te tengo a fuerza, ni estamos a fuerza, nada más te pido por favor que me respetes, ¿verdad? Habíamos quedado que iba a recuperar las cuentas de los clientes de crédito. La mayoría eran tianguistas. Entonces yo me iba X día a los tianguis a recuperar las cuentas. Y está bien, digo, y también respeta la casa, que respeta a los hijos. Está bien. Pues parece que lo dije al revés, ¿verdad? Esa misma noche pues llegó como a las 2, 3 de la mañana. Yo sabía dónde se había ido porque también inmiscuyó, bueno, con la hija. Con una hija también se la llevó, ¿verdad? Y pues la verdad yo no podía dormir, yo sentía la adrenalina a 1000 por hora, no podía dormir, estaba enojado, me había quedado en otra habitación, y cuando oí que llegó, se metió a la recámara de nosotros, yo fui a abrir y la verdad le di unos golpes, ¿verdad? No lo digo con gusto, no lo digo con orgullo, pero en ese momento creí, ¿verdad? Sacar el coraje, el rencor que traía, el dolor, ¿verdad? Fue un error también porque de ser victimario me convertí en la víctima, perdón, de ser víctima me convertí en victimario, ¿verdad? Y ella lo usó muy bien, ¿verdad? Con su familia, pues obviamente toda su familia se puso en mi contra. Yo obviamente me salí de la casa, ¿verdad? Y con el tiempo se supo la verdad, ¿verdad? Porque de hecho llevó a él y a otras personas allá a México con su papá, ¿verdad? Pero con engaños, ¿verdad? Diciéndoles que le rentaba ahí en la casa, etcétera, etcétera. Y total que se relacionó con ellos, a mí me demandó, ¿verdad? Fui aquí al Cerezo, pero a fin de cuentas me dio el perdón. ¿Por qué? Porque se iba a ir, ¿verdad? Y entonces quería que yo me quedara con los hijos.
En una ocasión que pasé cerca de la casa, mi hija me vio y me dijo, papá, ven. Y ella me invitó a tomar un café, me platicó, porque ya le había puesto anuncio de venta de la casa, ¿verdad? Y una casa propia que tenía poco de haberse adquirido, pero no estaba escriturada todavía. Entonces la quería vender, y de alguna manera se enteró su papá, vino, ¿verdad? Y ya me dijo, no, es que la casa no es ni para usted ni para ella, la casa es para sus hijos, para que vivan bien, ¿verdad? Pues usted sabrá, ¿verdad?, de su casa. Entonces me dijo mi hija, no, pues es que mi abuelo les dijo a mi mamá que si no iba a trabajar, que como eran 2 locales, que le iba a dejar uno a ti para que tú trabajaras, porque ella poco a poco se fue acabando la tienda, ¿verdad? Fue vendiendo, pero no resurtió, no pagaba, etcétera, etcétera. Total que terminó por irse, ¿verdad? Me quedé con los hijos. El señor comprendió que yo no era el que me había portado mal y me empezó a financiar ya un negocio propio, y el negocio se empezó a ir para arriba, ¿verdad? Se fue hacia arriba. Yo le daba gracias a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Para eso debo decir que yo también era ateo, ¿verdad? Pues, ya lo dije que era ateo porque era comunista, pero no un ateo muy, muy firme, porque cada que tenía problemas pues le pedía a Dios, perdóname, uh-huh. De hecho, cuando allá me agarró el terremoto ahí en México, ¿verdad? Sí, me paré en el quicio de la puerta y me puse a rezar un Padre Nuestro. Pero pues, era muy cambiante, ¿verdad? Total que yo le daba gracias a Dios, ¿verdad? Surtíamos la despensa, le daba gracias a Dios. Algunos agentes de venta me decían, don Carlos, su negocio resurgió como el ave fénix de las cenizas, ¿verdad? Yo le daba la gloria a Dios. Pero con el tiempo, como el negocio fue creciendo mucho, ¿verdad?, me atribuí el mérito y la gloria, ¿verdad? Y ya decía, no, pues es que soy bien audaz, soy bien inteligente, esto y que lo otro, para allá y para acá. En ese lapso conocí a una mujer joven, madre soltera, tuvimos relaciones, salió embarazada, un descuido, ¿verdad? Porque ella no quería tener hijos y yo tampoco, pero fue un descuido. Total que se embarazó, abortó, no quiso, y yo pagué el aborto, ¿verdad? Entonces, pues en aquel tiempo empezó a cambiar mi mentalidad en el sentido de que yo tenía control de todo en la vida. Pues el negocio me empezó a ir mal, no sé si fue porque hubo la abundancia de artículos chinos, ¿verdad?, sobre todo en corsetería. Uh-huh. Hubo muchas tiendas de autoservicio. La gente aquí estaba acostumbrada a comprar en los tianguis, ¿verdad? Sí. Y la comodidad de las plazas comerciales, el crédito, los estacionamientos, sí, la gente se fue dirigiendo allá y el negocio se fue para abajo, ¿verdad? Entonces, cuando mi negocio iba disminuyendo, había un joven, un ex vecino al que yo conocía, que era, pues no era muy decentito, que digamos, ¿verdad? No era de León. Su vida era muy diferente. Iba y me invitaba a cierta organización y yo hasta le decía, ay, eres aleluyo. Y me decía, no, me invitaba y me invitaba y me invitaba. Hasta que un día le dije, bueno, pues hombres de negocios, a lo mejor alguien me pide unas 100 docenas de playeras, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando vine, pues el primer testimonio que escuché fue de un hombre que salvó sus finanzas en cierto tiempo siguiendo unas reglas, ¿verdad? Ese es lo que yo necesito, ¿verdad? Exacto. Y yo le pedí a Dios sacarme el melate, ¿verdad? Con eso solucionaban todos mis problemas. Y gastaban el melate. Sí, ¿verdad? Pero total, a fin de cuentas, bueno, hay un detalle muy importante que, pasado el tiempo, bueno, quiero decir que cuando yo llegué a esa organización, yo llegué confundido, enojado, derrotado, con mucho coraje, mucho rencor y mucho dolor. Y por medio de las pláticas con estas personas fui identificando los sentimientos que tenía, ¿verdad? Porque sentía, pero era una revoltura. Sí, todo. ¿Verdad? Yo vivía muy tenso, independientemente de las deudas, porque también me quedé con muchas deudas, tarjetas de crédito,
a proveedores, ¿verdad? Que después fueron acreedores, sonaba el teléfono y ya no contestaba, o les decía, contesta, diles que no estoy, ¿verdad? Y yo casi andaba siempre tenso con el cuerpo así, ¿verdad? Y estaba viendo la televisión, me sorprendía, me relajaba, pero inconscientemente volvía, ¿verdad? Entonces dormía, pero no descansaba. Entonces empecé a venir aquí, perdón, después de un tiempo mi ex esposa empezó a regresar, pues con la idea, según, de ver a los hijos, ¿verdad? Y yo le permití pensando en los hijos, ¿verdad? Porque lastimarlos, prohibirles ver a su mamá, se me hacía que no estaban perjudicando a la mamá, sino a los hijos, ¿verdad? Entonces le permití y bueno, pues venía de vez en cuando, pasaba unos días ahí en la casa, platicaba con ellos, etcétera, etcétera. De hecho, hasta nos hacía de comer, ¿verdad? Pero ya después de un tiempo se alejó, ya no volvió. Entonces, cuando el negocio fracasó, pues mis hijos se fueron contra mí, ¿verdad? Se fueron contra mí y fue cuando yo entré a fraternidad y allí en un seminario del perdón, el expositor estaba hablando de que había que pedirle perdón incluso hasta los que nos ofenden, ¿verdad? Y yo levanté la mano y le dije, oiga, pero a mí mi esposa me fue infiel, ¿yo le tengo que pedir perdón a ella? ¿Sí? Pues sí, ella fue la que me ofendió, la que me faltó. Dijo, ¿cómo le voy a pedir perdón? ¿Te pido perdón porque me fuiste infiel? No, usted le va a pedir perdón diciéndole que le perdone por no haber sido el esposo que ella quería, ¿verdad? Que ella necesitaba. Y así lo hice en una ocasión que vino. En un momento le pedí hablar con ella y le pedí perdón, así como me habían dicho, ¿verdad? Yo te quiero pedirte que me perdones por no haber sido el esposo que tú querías, que tú necesitabas. Y te lo pido en nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Para en ese tiempo yo ya había empezado por medio de los testimonios, empecé a tener cierta creencia que Dios, bueno, que no mentían ellos por sus expresiones, porque veía el gozo en ellos, ¿verdad? La paz, como iban saliendo de tantos problemas que tenían, ¿verdad? También de familias disfuncionales, con adicciones, con pleitos y todo eso. Y yo me contagié, ¿no? Dije, bueno, pues no pierdo nada con probar. Entonces, yo lo hice así y yo descansé mucho, ¿verdad? De hecho, me inmiscuí en esta organización y empecé a hacer cosas que me llenaron de mucho gozo, ¿verdad? Visitar hospitales, llevar juguetes a los niños, pedir por ellos y muchas cosas que me llenaron de mucha paz. Bueno, pues así pasó el tiempo, pero me pensioné hace 2 años, ¿verdad? Ya no pasé el examen de vista, no pasé el examen de la vista para renovar mi licencia y también ya no era feliz en ese trabajo. Entonces, pues ya me había pensionado, ¿verdad? Y no, ya renuncié. Me dediqué, y lo hago ahorita, a cuestiones de mi salud, ¿verdad? Siempre me ha gustado correr, ya me metí otra vez a correr, algunas cuestiones de enfermedad que no son graves, pero sí las quiero atender y quiero maximizar mi salud, ¿verdad? De acuerdo con mi edad, desde luego, ¿verdad? Tengo 72 años. Entonces, pero el estar ahora sí que de ocio algún tiempo, en algún momento me hizo pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? ¿Por qué? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Qué hice o qué dejé de hacer, verdad? Reflexionándolo ya. Sí, reflexionando. Por otro lado, mis hijos vendieron la casa, porque a fin de cuentas su abuelo la puso a nombre de los 3, se pusieron de acuerdo, la vendieron esa casa, una casa en el centro, se repartieron y yo estoy viviendo con mi hijo, que es el segundo, la mujer y luego un hijo, y estoy viviendo con él, ¿verdad? Entonces, pues ¿qué pasó, no? Y la verdad es que había momentos que me sentía
un poco angustiado. Y en mis oraciones por la mañana yo reté a Dios. Le dije que si de veras existía, que me dijera qué había pasado, por qué me había pasado eso, qué había hecho yo o qué dejé de hacer. Entonces, ahí en la pantalla, en YouTube, no sé por qué salió el juego del narcisista. Y piqué, ¿no? Ahí. Y empecé a entender y empecé a ver cómo actúan, cuál es la conducta, cuál es el problema de esas personas narcisistas, y coincide totalmente con mi vida. Desde del bombardeo de amor, que fue inicialmente, ¿verdad? Eres bien trabajador, eres bien estudioso, eres buen hijo, eres esto y esto otro, ¿verdad? Y fui a entender por qué me eligió a mí y por qué acepté yo. Porque yo quería salvarla. Es absurdo, ¿verdad? Yo quería salvarla, pero en realidad ella es, estas personas escogen a personas con esas características porque quieren tener lo que uno tiene, pero no pueden por su mentalidad. ¿Sí me explico? Sí, consumirlo. Sí, entonces, pues me trabajaba bonito, ¿verdad? Y yo con la esperanza de sacar adelante a mi familia, ¿verdad? Porque así me educaron, porque así era mi familia, mis padres con mis hermanos, ¿verdad? Con nosotros. Entonces, pues me empecé a inmiscuir más, a enterarme más acerca del narcisismo, de todas esas cosas que en realidad coincidían totalmente, ¿verdad? Su comportamiento, su alejamiento, el rechazo, el tirarme y recogerme, y yo aceptar, y yo entender que empecé a tener una adicción hacia ella, empezando por la cuestión sexual, ¿verdad? Una adicción sexual, porque pues no había límites, había todo. La esperanza siempre de que, no, pues ahora sí ya se compuso, ya hubo perdón, hubo esto y esto otro, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando empecé a poner límites, fue cuando ella empezó a... Y eso lo dice el tratamiento, la cuestión esta. Cuando empieza uno a poner límites, buscan a otra persona, ¿verdad? Alguien. Y por ejemplo, usted logró perdonarse a sí mismo, porque bueno, digo, el inicio del tronco siempre, la raíz se inicia por uno mismo. Sí, ¿no? Eso es a lo que ahora me he encontrado, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, en estas cuestiones del narcisismo, resulta que yo no tengo, ahora sí que no, yo hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Luchar, ahora sí que jugué limpio, pues, ¿verdad? Y entonces eso a mí me abre los ojos en el sentido de que no tuve tanta culpa. Tal vez el no haberme dado cuenta, tal vez el no haber vivido más, ¿verdad? Para darme cuenta en determinado tiempo, ¿sabes qué? Vámonos, ¿verdad? Esto no está funcionando y pues hay que hacer las cosas de otra manera, ¿verdad? Entonces, esto que me ha servido, que me reveló Dios, pues me lo reveló por algo, porque ya he aprendido a tener una relación personal y directa con Dios, ¿verdad? Y hay otros aspectos en mi vida que yo he pedido y le he pedido revelación a Dios, ¿verdad? Y Dios me ha contestado. Y yo sé que ahora esto que me lo ha revelado es por alguna razón, ¿verdad? Y esa razón principal pues es perdonarme a mí mismo. Y eso me ha ayudado, porque otro de los problemas que puede uno sufrir con esta clase de personas es que incluso afecta el cerebro fisiológicamente, ¿verdad? Y yo me daba cuenta que yo empecé a perder memoria, sobre todo la memoria, ¿cómo se dice? Próxima, luego, ¿verdad? ¿Cómo? Reciente, ¿verdad? Por ejemplo, lavarme los dientes, ay, ya me tallé arriba, no me tallé acá. Quiero la carga demasiado. Sí, entonces era como que siempre estar pensando, ¿no? Y ahora
me estoy documentando y estoy trabajando mucho y el deporte, ¿verdad? Y veo las cosas muy diferentes. Pues desgraciadamente hay un tema que se ha vuelto un tanto difícil, ¿verdad? Porque ahora resulta que dudo de la paternidad de mis hijos, ¿verdad? Y vivo con este hijo que se divorció, tiene una hija, yo voy por ella a la escuela, pero yo siento que debo de vivir aparte, porque él está joven, puede rehacer su vida. Y yo si encuentro una mujer, ¿verdad? Una señora así como yo, pensionada, que podamos tener una relación, pues no la voy a poder llevar con mi hijo, ¿verdad? Estoy seguro que no va a aceptar, ¿verdad? Y aparte, pues no está bien, ¿verdad? Entonces, pienso que lo mejor es vivir aparte y también, en determinado momento decirle a este hijo, por ejemplo, ¿verdad? En alguna vez que platicábamos, llegábamos, yo le decía, no, pues es que el monstruo, ¿verdad? Yo le decía que su mamá era un monstruo, y él como que lo aceptaba, porque ya las últimas veces, creo que estuvo 2 años en México, ella, y nunca vino a verlos, nada más les hablaba por teléfono, ¿verdad? Incluso ellos como que se sentían decepcionados. En especial este hijo siempre ha tenido la idea de que su mamá no lo quiere, porque alguna vez había jugado y andaba sudando, hazte para allá. Y él, de hecho, a mí nunca me lo dijo, pero, por ejemplo, a mi hermana le dijo, es que a mi hermana sí le dijo, es que mi mamá no me quiere, ¿verdad? No, sí te quiere. Perdón. Entonces, pues ahorita me encuentro en ese dilema, pero poco a poco yo siento que Dios me va a ayudar a hacer las cosas de la manera más correcta, sin afectarlos, y en el tiempo y en el momento en el que puede ser que ellos estén preparados, ¿verdad? Digamos que ahorita está en ese proceso del perdón, o considera que ya ha perdonado en su Yo ya me totalidad perdoné. a su esposa, a su ex esposa, por ejemplo. Estábamos hablando de 2 temas que son importantes. Uno, el rechazo, y más en una etapa tan difícil como es la niñez, ¿no? Y que obviamente son temas que dejan secuelas en la vida adulta. Uh-huh. Y también estamos hablando del tema de la infidelidad. ¿Cómo va en ese proceso? ¿Siente que ya lo completó? ¿Del perdón hacia ella? Bueno, de hecho, pues yo creo que no hay perdón para ella, como es realmente un perdón, porque ahora entiendo que es una persona no apta o enferma. Bueno, en realidad el narcisismo no es una enfermedad, es un trastorno emocional, ¿verdad? Pero no está consciente. Bueno, en algunas cosas sí, ¿verdad? Por lo que ella, sus intereses, por lo que ella busca, ¿verdad? Pero ahora sí que yo me justifico diciendo, pues, ¿qué podía hacer? No puedo hacer absolutamente nada por ella. Entonces, yo, ¿verdad? Aquí el que importa realmente soy yo. Y ella, bueno, pues seguirá su vida, no sé qué pueda pasar en su vida, ¿verdad? De hecho, pues ya ni me interesa. A veces mi hijo habla con ella, pero yo no le pregunto nada, absolutamente nada. Oye, ¿cómo está tu mamá? No, nada, ¿verdad? Hasta ahí. Y en su fe reforzada. Sí, mi fe en Dios está totalmente firme, ¿verdad? Sí, yo creo en Dios. Hay muchas cosas por las que entender que Dios sí existe, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Pues la naturaleza, todo lo que dice la palabra en la Biblia, ¿verdad? Para ir entendiendo todo eso. Ahora también he aprendido, observo a la gente de manera muy diferente, ¿verdad? Y lo entiendo, ¿verdad? Me he vuelto muy sensible, que a veces siento el sufrimiento de la gente. ¿Todavía le duelen algunas cosas de su niñez? ¿Vale? ¿Todavía le duelen algunas cosas de su niñez? Pues es que mi niñez fue normal, nada más esa cuestión del rechazo, pero pues ya lo superé. Eso del rechazo también ya lo superé. Uh-huh. Más bien como que empatiza ahora con las situaciones. Ah, sí, uh-huh. Sí, no, ya empiezo a ser otra persona muy diferente, ¿verdad? Uh-huh. O sea, empiezo a recordar antes del acné, ¿verdad? Porque ese, como quien dice, fue un parteaguas, ¿verdad? Porque pues antes del acné, pues todos somos galanes, ¿verdad?
Entonces, pues más bien las mujeres me conquistaban, ¿verdad? Pero pues fue ¿cómo se dice? Un cambio muy radical, ¿verdad? Que me coqueteaban a rechazar. Pero no, ya ahora entiendo todo, ahora entiendo muy bien todo eso, ¿verdad? Parte de la vida, parte claro, de las experiencias. De las experiencias, ¿verdad? Entonces, a ella no la juzgo porque yo recuerdo que ella me platicaba de su infancia. He aprendido en esto del narcisismo. Bueno, me he enterado que no nacen, sino su entorno las hace. Ella fue primer nieta, que vivió con sus abuelos su primera infancia. Hubo algunos detalles que me platicó ella y me platicó su mamá. Su papá ya falleció. Que ella me platicaba, ¿verdad? Que me decía, no, es que mi abuela me daba en aquel tiempo allí en el centro, en México, y está cerca de Venustiana Carranza, que es donde está el primer Liverpool, ¿verdad? Y me daba 1,000 pesos a la muchacha, lleva a la niña que compre ahí el Liverpool, ¿verdad? Estamos hablando de hace muchos años. Y ella me decía, incluso decía, ay, cuidado de mi papá me tocara un pelo porque así le iba con mi abuelo, ¿verdad? Entonces fue muy sobreprotegida, ¿verdad? Una vez me platicó que lloró mucho, bueno, me lo platicó casi llorando porque había un piano en su casa y su papá lo vendió. Entonces cuando ella llegó y mi piano, ya lo vendió. Y como que eso a ella le lastimó mucho. Otra vez me platicó que la habían violado, ¿verdad? Todo eso ahora lo recuerdo, y ahora entiendo por qué como que yo la quería salvar, ¿no? Como que yo le decía, no, pues conmigo vas a cambiar porque yo soy muy diferente, yo soy buena persona y conmigo vas a estar bien, yo la voy a proteger, yo te voy a proteger, yo te voy a sacar hacer que vivas otra vida muy diferente a la que has vivido, que conmigo no vas a sufrir tanto, ¿verdad? Así pensaba yo antes, ¿verdad? Y precisamente por eso digo, pues es que no podía ser, porque nadie puede con esas personas, ¿verdad? Son expertas en la manipulación. En ocasiones de cosas que ella hacía resultaba que yo tenía la culpa, ¿verdad? Y de alguna manera, pues sí, le voltean a uno la tortilla, ¿verdad? Y sí, la verdad reconozco todo eso, ¿verdad? Pero yo no entendía por qué. Yo no entendía por qué. Pues si yo era líder ahí en la calle donde crecí, en el fútbol, en las escuelas, jefe de grupo, etc. ¿Dónde se quedó ese liderazgo, verdad? Pero era más bien, y por otro lado también yo me sentía comprometido con sus papás, porque yo decía, pues es que la calidad de padres que tiene, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Yo no creía que existiera gente así, sobre todo una muchachita, ¿verdad? No creía. Yo de hecho no conocía la envidia. Ahí la conocí. Yo no sentía envidia. Lo importante es que ya sanó. Sí, yo cosas, ya, ¿no? Por ese lado ya, ¿va? Oiga, pues muchísimas gracias por compartirnos su testimonio. Seguramente habrá mucha gente identificada, sobre todo con el tema del perdón, y nosotros le agradecemos que haya compartido aquí. Sí, nada más quiero agregar que, mire, todos esos errores que cometí, ya aquí yo sé que ya Dios me perdonó, ¿verdad? Porque ya mi vida anterior ya quedó fuera y tengo una nueva vida, ¿verdad? Que eso es lo que Cristo nos ofrece, ¿verdad? Y lo importante. Una nueva criatura, ¿verdad? Por eso estoy... Y aparte, pues me da gusto pertenecer a una organización donde puedo ayudar a otras personas. Exactamente. ¿Verdad? Tengo la intención. Así como aquí a nosotros. Gracias.